Simón Bolívar, un hombre cuyo coraje y determinación cambiaron el curso de América Latina. Imagínese una época de batallas épicas, sueños de libertad y un líder carismático apodado a menudo el Libertador. ¿Cómo consiguió unir a diferentes naciones sudamericanas en su búsqueda común de la independencia y cuáles fueron las complejidades y desafíos asociados a la construcción de una América Latina libre y unida en el siglo XIX? Está a punto de descubrir la increíble historia de un hombre cuyo legado sigue resonando hoy en día. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, en el seno de una familia criolla de la alta sociedad colonial española. Su madre, María de la Concepción Palacios y Blanco, procedía de una familia criolla de Caracas. La ocupación exacta de María de la Concepción Palacios no suele destacarse en los documentos históricos. Sin embargo, como mujer de una familia colonial española de la clase media, probablemente habría desempeñado un papel tradicionalmente asociado a las mujeres aristocráticas de la época, centrado en la gestión doméstica, la participación en actividades sociales y la supervisión de la educación de sus hijos. Su marido, Juan Vicente Bolívar y Ponte, era terrateniente y político. Poseía grandes extensiones de tierra en Venezuela y pertenecía a la élite criolla. Su papel como miembro de la aristocracia local y terrateniente le confirió una elevada posición social. Aunque el término profesión puede no ser el más apropiado para describir su actividad, su estatus económico y social era significativo en la sociedad colonial de la época. Como padre de Simón Bolívar, Juan Vicente Bolívar y Ponte probablemente influyó en la formación y educación de sus hijos. Simón Bolívar tenía 4 hermanos. Simón Bolívar perdió a su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, cuando solo tenía 3 años. La muerte de su padre en 1786 le dejó sin una figura paterna a una edad temprana. Juan Vicente Bolívar y Ponte era un hombre influyente y terrateniente, y su muerte probablemente tuvo importantes consecuencias emocionales y sociales para el joven Bolívar. En cuanto a su madre, murió pocos años después de la muerte de su padre en 1792, añadiendo una segunda tragedia a la vida de Bolívar. Entonces estas pérdidas han impactado mucho a Simón Bolívar y van a influir sus futuras decisiones. En 1799, Simón Bolívar parte de Venezuela hacia España, iniciando un periodo crucial de educación. Su viaje le llevó a París, un hervidero de actividad intelectual y política en el corazón de Europa. Esta experiencia parisina fue decisiva ya que le permitió conocer las ideas de la Ilustración y los acontecimientos de la Revolución Francesa, que marcaron profundamente su pensamiento. Durante su estancia en España, Bolívar recibió una educación formal que le conectó con los ideales europeos en boga. Su paso por París, gran centro cultural e intelectual, enriqueció sus horizontes intelectuales y políticos. Los ideales de libertad, igualdad y derechos humanos que descubrió en París se convirtieron en pilares fundamentales de su visión de América Latina. Simón Bolívar y María Teresa se casaron el 26 de mayo de 1802 en Madrid. Bolívar tenía entonces unos 19 años y María Teresa era una joven de la alta sociedad criolla. Desgraciadamente, el matrimonio no duró mucho. María Teresa murió de enfermedad a los 22 años en
1803, apenas un año después de su matrimonio. La pérdida de su joven esposa fue una tragedia personal para Bolívar. Tras la muerte de María Teresa, Bolívar no volvió a casarse. Su vida personal estuvo marcada por la pérdida y la tragedia, sobre todo por la muerte prematura de sus seres más queridos, lo que pudo influir su motivación para luchar por la independencia de América Latina. Tras la muerte de María Teresa en 1803, Simón Bolívar viajó a Europa. Este viaje marcó una etapa crucial en su vida, exponiendo al joven Bolívar a las ideas revolucionarias que fermentan en el continente. Visitó varios países europeos, entre ellos España, Francia e Italia, donde fue testigo de los cambios políticos en curso, incluidas las repercusiones de las guerras napoleónicas y los ideales de libertad surgidos de la Revolución Francesa. Esta estancia en Europa tuvo un impacto significativo en la visión política de Bolívar. Se inspiró en las luchas por la independencia y la libertad que se vivían en Europa, ideales que más tarde alimentarán su compromiso con la lucha por la independencia de América Latina. En 1807, Simón Bolívar regresó a Venezuela tras su viaje a Europa. Sin embargo, el país al que regresó estaba sumido en una creciente agitación política y social. Las tensiones entre los partidarios de la independencia y los apegados al imperio español se intensificaron, reflejando las influencias de las ideas revolucionarias que habían llegado a Latinoamérica. El regreso de Bolívar coincidió con un periodo de efervescencia revolucionaria y pronto se vio involucrado en los asuntos políticos locales. Su experiencia en Europa había reforzado su convicción de que América Latina debía seguir el camino de la independencia y rechazar el yugo colonial. Bolívar, impulsado ahora por un renovado compromiso con la causa de la independencia, comenzó a implicarse activamente en los incipientes movimientos preindependentistas de Venezuela. Su presencia y influencia en los círculos políticos y militares creció, hallando el camino por su papel central en la posterior lucha por liberar a Latinoamérica del colonialismo español. El año 1810 marcó un punto de inflexión en el compromiso de Simón Bolívar con la independencia de América Latina. Jugó un papel decisivo en la creación de la Junta Suprema de Caracas, un gobierno autónomo formado en respuesta a la agitación política en España y el colapso del poder central. Bolívar se convirtió en una figura destacada de esta junta, exponiendo sus ideas sobre la necesidad de una América Latina libre y autónoma. Su apasionada retórica y su llamamiento a la unidad contra la opresión española resonaron entre muchos partidarios de la independencia. Esta Junta Suprema de Caracas marcó el inicio oficial del proceso de independencia de Venezuela. Bolívar, junto con otros líderes patriotas, empezó a consolidar el movimiento de separación del Imperio Español. Su compromiso político y militar se intensificó, hallando el camino para sus futuras campañas militares y su ascenso como líder indiscutible de la lucha por la independencia. El 5 de julio de 1811 marcó un momento histórico en la búsqueda de la independencia de Venezuela con la Declaración Oficial de la Independencia. La Junta Suprema de Caracas, bajo la gran influencia de líderes como Simón Bolívar, proclamó la soberanía de Venezuela, afirmando su deseo de liberarse del yugo colonial español. Esta declaración de independencia simboliza el coraje y la determinación de los patriotas venezolanos para forjar su propio destino político. Sin embargo, esta victoria inicial fue efímera, ya que las fuerzas realistas españolas conquistaron Caracas poco después. No obstante, la declaración del 5 de julio de 1811 sigue siendo un hito fundamental en el proceso de emancipación latinoamericana que ilustra
la incesante búsqueda de la libertad que caracterizaría los años venideros de la lucha por la independencia. A la declaración de independencia siguió un periodo de protestas e inestabilidad. Las fuerzas realistas españolas reaccionaron rápidamente, lo que provocó enfrentamientos y cambios en el control territorial. En agosto de 1811, las fuerzas realistas dirigidas por Domingo Monteverde lograron reconquistar Caracas. Esto supuso un importante revés para los partidarios de la independencia, incluido Simón Bolívar, que se vio obligado a exilarse. Aunque la reconquista de Caracas eclipsó temporalmente las aspiraciones independentistas, la lucha por la independencia no se abandonó. Durante su exilio, Bolívar buscó apoyo exterior, particularmente en Haití, para fortalecer las fuerzas independentistas y preparar una contraofensiva. Bolívar regresó a Venezuela en 1813 con refuerzos procedentes de Haití. Su campaña militar obtuvo notables éxitos, entre ellos la toma de Caracas en julio de 1813 y la proclamación de la Segunda República de Venezuela. Sin embargo, las victorias de Bolívar fueron efímeras. Las fuerzas realistas consiguieron revertir la situación, obligando a Bolívar a abandonar Venezuela de nuevo en 1814. Estos tumultuosos acontecimientos subrayan la complejidad de la lucha por la independencia de Venezuela, marcada por avances y retrocesos, pero también por la perseverancia de los patriotas ante los constantes desafíos. Tras la derrota de las fuerzas independentistas y la reconquista de Caracas por los españoles en 1814, Bolívar se encontró en el exilio, viajó a Nueva Granada y Jamaica en busca de apoyo a la causa independentista. Esos años de exilio fueron cruciales para su pensamiento estratégico y la consolidación de sus ideales. Bolívar emprendió un viaje a Jamaica con la esperanza de recibir apoyo de potencias extranjeras para la causa de la independencia. Sin embargo, tuvo dificultades para conseguir apoyos significativos. Bolívar regresa a Nueva Granada, donde comienza a organizar fuerzas independentistas para reanudar la lucha contra los españoles. Su regreso fue bien recibido por quienes compartían sus ideales y retomó un papel central en los movimientos independentistas. Durante su exilio en Nueva Granada, Bolívar conoce a Francisco de Miranda, veterano de las luchas independentistas. Miranda, que tenía ideas sobre la creación de una federación latinoamericana, ejerció una gran influencia sobre Bolívar. Ese encuentro ayudó a configurar los ideales políticos de Bolívar a favor de la unidad regional. Bolívar dirigió varias campañas militares en Nueva Granada, obteniendo victorias estratégicas. La batalla de Boyacá en 1819 fue especialmente decisiva, pues allanó el camino para la liberación de Bogotá y la proclamación de la República de la Gran Colombia. Bolívar convocó el Congreso de Angostura en diciembre de 1819, donde propuso la creación de la República de la Gran Colombia, una entidad federal que comprendía los territorios de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Bolívar fue elegido presidente de la República, consolidando su papel central en la lucha por la independencia. Fueron años cruciales en la carrera de Bolívar, pues marcaron su regreso a la escena política y militar y la materialización de sus esfuerzos por liberar a América Latina del colonialismo español. Sus fuerzas obtuvieron varias victorias significativas, incluida la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, un enfrentamiento decisivo con las fuerzas realistas españolas. Esta victoria fue crucial para la independencia de Venezuela. El 5 de julio de 1821, el Congreso de Cúcuta ratificó la Declaración de Independencia, marcando un hito histórico para Venezuela. Tras la Declaración de Independencia, Bolívar entró triunfalmente en la capital Caracas el 6 de agosto de 1821.
Su llegada fue saludada por la población como la de un libertador. Su entrada en Caracas simbolizó no solo la liberación de Venezuela, sino también la realización de parte de la visión de Bolívar de una América Latina independiente y unida. La declaración de independencia de Venezuela fue un elemento esencial para la creación de la República de la Gran Colombia. El territorio venezolano se incorporó a esta nueva entidad política y Bolívar fue elegido presidente de la República. La consolidación de la independencia allanó el camino para la formación de una nación libre y autónoma. A pesar de la alegría de la independencia, Venezuela, como otras naciones recién liberadas, se enfrentó a retos considerables. Las divisiones políticas y las luchas internas persistieron, reflejando las complejidades de construir una nación estable tras años de conflicto. La independencia de Venezuela en 1821 fue un gran logro de la trayectoria de Bolívar y contribuyó significativamente a la creación de una América Latina independiente. Sin embargo, el proceso posterior de la independencia presentó restos que marcarían el destino futuro de la nación venezolana. Tras lograr importantes victorias en Nueva Granada y Venezuela, Bolívar dirigió sus esfuerzos hacia Ecuador, región estratégica para consolidar la independencia y ampliar la República de la Gran Colombia. En aquella época, América Latina era escenario de agitación política y militar con fuerzas independentistas que buscaban debilitar la presencia española. La batalla de Pichincha, cerca de Quito, fue el acontecimiento decisivo de la campaña de Ecuador. El 24 de mayo de 1822, las fuerzas independentistas lideradas por Bolívar se enfrentaron a las tropas españolas en las alturas de Pichincha. La batalla se libró a gran altitud, poniendo a prueba la estrategia y la resistencia de ambos bandos. Las fuerzas de Bolívar obtuvieron finalmente una victoria decisiva, obligando a los españoles a retirarse. La victoria en la batalla de Pichincha allanó el camino para la liberación de Quito y contribuyó a la emancipación de Ecuador. Bolívar, al entrar triunfante en Quito tras la batalla, fue recibido como un libertador por la población local. La liberación de Quito reforzó la posición de Bolívar como líder indiscutible de la lucha por la independencia. Con la liberación de Quito, la visión de Bolívar de una América Latina unida adquirió una dimensión adicional. Quito se convirtió en parte integrante de la República de la Gran Colombia, una federación que comprendía los territorios liberados de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Se materializa así la idea de una nación unida bajo el liderazgo de Bolívar. A pesar de la exitosa liberación de Quito, persisten los desafíos políticos. Empezaron a surgir divisiones políticas y rivalidades regionales dentro de la República de la Gran Colombia, anticipando futuras tensiones que llevarían a fracturas políticas en la región. La liberación de Quito en la batalla de Pichincha fue un momento crucial en la lucha por la independencia de Ecuador y supuso una contribución significativa al esfuerzo general de emancipación latinoamericana liderado por Simón Bolívar. Bolívar dirigió sus tropas hacia el sur para liberar Perú, que era entonces uno de los últimos bastiones españoles en Sudamérica. Las campañas militares se caracterizaron por maniobras estratégicas y batallas destinadas a debilitar la presencia española en la región. La batalla de Junín fue un enfrentamiento importante en la campaña de liberación del Perú. El 6 de agosto de 1824, las fuerzas lideradas por Bolívar obtuvieron una victoria decisiva sobre las tropas españolas cerca de Junín. Esta victoria fortaleció la posición de las fuerzas independentistas y les acercó a la liberación total de Perú. La batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 fue el punto culminante de la campaña peruana. Las fuerzas combinadas de Bolívar y el general Antonio José de Sucre se enfrentaron a los españoles en una batalla que selló el destino de Perú. La derrota española en Ayacucho fue decisiva, marcó el final de las principales batallas militares en Sudamérica y condujo a la liberación de Perú.
Tras la victoria de Ayacucho, Bolívar entró triunfalmente en la capital peruana, Lima, simbolizando la liberación de Perú y poniendo fin a siglos de dominación española en la región. La entrada en Lima fue aclamada por la población local como la de un libertador y Bolívar fue aclamado por sus heroicos esfuerzos. Con la derrota española en Ayacucho, las fuerzas independentistas pudieron proclamar oficialmente la independencia de Perú. Esto marcó el fin formal del dominio español en la región y allanó el camino para el establecimiento de una nación peruana independiente. La liberación de Perú fue un logro significativo en la búsqueda de la independencia latinoamericana por parte de Bolívar. Las batallas de Junín y Ayacucho fueron momentos decisivos que ayudaron a escribir la historia de la emancipación sudamericana y consolidaron el papel de Bolívar como figura emblemática en la lucha por la libertad. Simón Bolívar proclamó la creación de Bolivia el 6 de agosto de 1825. También jugó un papel muy importante en la redacción de la Constitución de 1826. La mayoría de los países de Latinoamérica tenían la independencia en esa época. Entonces, Simón Bolívar convocó el Congreso de Panamá con la intención de consolidar la cooperación entre esos países de Latinoamérica. Pero la participación no fue muy importante en ese Congreso porque esos países mismos tenían problemas, en esos países habían problemas, entonces estaba un poco complicado para cooperar con otros países de Latinoamérica. El Libertador ha permitido a muchos países de Latinoamérica de obtener la independencia, como Nueva Granada, Venezuela, Ecuador y Perú. Pero el problema estaba que estos países estaban experimentando problemas de gestión política. Entonces, el 27 de abril de 1830, Simón Bolívar tomó la decisión de renunciar a la presidencia de la Gran Colombia. Será algunos meses después que Simón Bolívar murió a la edad de 47 años.